Muy buenas tardes a todos los que os conectéis desde España, muy buenos días a los que os conectéis desde América Latina. Soy Moisés Leiva, trabajo en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Universitario de Almería, y para mí y para todos los que hemos trabajado en hacer realidad este proyecto, es un verdadero placer presentaros el resultado del trabajo en el que PEPAL nos planteamos cómo dar respuesta a mantener la calidad asistencial de una manera integral en nuestros pacientes crónicos, complejos y con necesidades paliativas. El trabajo ha sido tan extenso que al final nos ha dado como resultado el poder realizar 2 sesiones de webinar. Hoy sería la primera. Y la segunda, el segundo capítulo, estará fechado dentro de un par de semanas, no hay fecha concreta, pero dentro de un par de semanas será la siguiente sesión. Y en el día de hoy participarán para intentar dar respuesta a lo que digo de cómo mantener la calidad asistencial de nuestros pacientes en esta situación de confinamiento, en esta situación de SARS-CoV-2. Participarán, como digo, en primer lugar el doctor Ricardo Martino Alba, que nos hablará, que como sabéis, la mayoría de vosotros lo conocéis como el director del máster de cuidados paliativos pediátricos de la UNIR, también el responsable de la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Universitario Niño Jesús. Él nos va a hablar un poco de cómo mantener ese abordaje asistencial en domicilio en esta situación especial. Seguirá Lucía Peñarrubia. Lucía es enfermera en el servicio de atención integral del paciente crónico complejo y enfermedades paliativas, nombre largo, del Hospital Niño Jesús, el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Ella nos va a hablar de las nuevas tecnologías de la comunicación, las nuevas TICs que tenemos para ponernos en contacto con estas familias, estos niños en situaciones en las que no nos podemos acercar a ellos, experiencias personales y resultado de su trabajo personal en este campo. Y por último, terminará hablando Soraya Hernández. Soraya Hernández, trabajadora social del mismo servicio que Lucía, y nos va a hablar dentro de su campo en cómo son las medidas socioeconómicas que tenemos que tener en cuenta en esta nueva situación de pandemia, confinamiento o acercamiento al niño con COVID o familia con COVID. Durante toda la exposición, durante las 3 exposiciones, podéis ir mandando preguntas en el chat común. Iremos seleccionando aquellas que podamos responder al final. Esperamos tener el máximo tiempo posible porque lo que queremos es que esto sea práctico, que sea enriquecedor para todos. Por lo tanto, el debate y el compartir entre todos es lo que pretendemos. Ir mandando preguntas, nosotros seleccionaremos aquellas que parezcan más relevantes para todos, y al final también abriremos un tiempo de preguntas en la que ya participaremos todos a la vez. Sin más, vamos a dar paso a la primera de las exposiciones que corre a cargo del doctor Martino. Ricardo. Gracias, Moisés. Buenas tardes a todos. Es un placer teneros aquí, y lo único que yo quiero compartir con vosotros es cómo hemos afrontado la atención a los pacientes y básicamente la atención a domicilio. Para poder poneros en contexto, bueno, pues sé que muchos estáis trabajando en cuidados paliativos pediátricos intentando poner en marcha unidades y proyectos. Quiero contaros brevemente quiénes somos, qué hacemos y qué tipo de asistencia hemos tenido que reorganizar en este tiempo. Por una parte estamos nosotros, la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica, que somos 7 médicos, 6 adjuntos más el jefe que soy yo, 7 enfermeras, 6 más la supervisora, 2 trabajadores sociales, 3 psicólogas, un conductor, un referente espiritual. Y nosotros disponemos de una planta de hospitalización propia desde hace un año. Hacemos atención a domicilio programada, hacemos atención tanto en domicilio como en el hospital continuada, es decir, urgente. Tenemos una consulta externa y somos consultores de cuidados paliativos pediátricos para toda la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, hay una estructura en Madrid que se llama la Fundación Vía Norte Laguna, que proporciona un centro de día a los niños para cuidados de respiro, fisioterapia y musicoterapia, en estancias de lunes a viernes, diurnas. Y la Fundación Porque Viven, que proporciona respiro a domicilio, fisioterapia y musicoterapia a domicilio y grupos de duelo y de familias de los pacientes. Así que cuando se plantea toda esta situación del COVID, nos planteamos 4 desafíos. El primero, mantener la asistencia a los niños con necesidades paliativas a quienes se la estábamos prestando. En segundo lugar, y por responsabilidad para poder mantener la asistencia, proteger al equipo. Habíamos visto que en algunos lugares donde comenzaba la pandemia se aislaban a los sanitarios y hubo instituciones que se quedaron sin sanitarios. Así que nuestra responsabilidad también era proteger al equipo. Pero, por supuesto, protegiendo a los pacientes de que nosotros pudiéramos ser vectores de la infección. Y, por último, y no menos importante, sabéis que Madrid ha sido uno de los lugares más atacados por esta situación, con situaciones dramáticas, donde mucha gente, muchos profesionales sanitarios han tenido que salir de su zona de confort para poder apoyar y arrimar el hombro para afrontar esta crisis, y nosotros no podíamos ser ajenos a ello. Respecto a mantener la asistencia, ¿qué hicimos? Hemos mantenido la atención de hospitalización a domicilio, pero restringiendo las visitas no esenciales. Hacíamos control telefónico de los pacientes de hospitalización a domicilio y, como otros servicios del hospital, los pacientes que atendíamos normalmente en consulta externa, que tenemos unos 200 pacientes en consulta externa, les hemos hecho proactivamente seguimiento telefónico. En segundo lugar, proteger al equipo. Nos teníamos que organizar para no contagiarnos ni infectarnos todos a la vez y poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes. No podíamos dejar a los pacientes desasistidos. Así que hemos rotado a los equipos sanitarios de médicos y enfermeras, dejábamos algunos en casa, nos conectábamos por videoconferencia todos los días y nos íbamos rotando en periodos de pocos días. En segundo lugar, para el personal no sanitario, han estado teletrabajando los administrativos, los psicólogos, los trabajadores sociales. Hemos aprovechado para hacer operación manos limpias. ¿Qué quiere decir? Que esto nos ha servido para repasar de nuevo que tenemos que trabajar sin anillos, pulseras ni relojes, lo esencial para la seguridad del paciente, pero a veces se nos olvida. Hemos incorporado material adicional en los maletines por si surgía la necesidad sin haberlo previsto, como pantallas protectoras, mascarillas, batas desechables, calzas. Hemos priorizado el uso de la ropa de trabajo, de los pijamas y la utilización de equipos de protección individual adecuados para la extracción de muestras de PCR en el domicilio. Proteger a los pacientes, ¿cómo? Restringiendo el número de visitas, pero también no solo a los pacientes de paliativos, sino, como dice el webinar, a otros pacientes con patología crónica y complejidad que habitualmente acuden a los hospitales o están ingresados en los hospitales, y hemos tomado iniciativas para intentar que esos pacientes bien salieran de los hospitales. Por ejemplo, pacientes de trasplante cardíaco que necesitaban perfusión de milrinona, y gracias a que nosotros hemos puesto eso en domicilio han podido salir del hospital y disminuir su riesgo, o incorporar a la visita domiciliaria a pacientes de consulta que de modo normal les habríamos enviado en caso de emergencia a un hospital, incorporando a la atención urgente pacientes de nivel 1 y de nivel 2. Y, por último, apoyar en la crisis.
Como os decía, disponemos de una planta propia, llevamos 12 años esperando esa planta propia y cuando ya disponemos de ella la hemos tenido que poner a disposición del hospital para los pacientes COVID. Porque la pediatría de Madrid se ha repartido y se ha concentrado en 2 hospitales, en La Paz y en el Niño Jesús, y todos los pacientes COVID ingresaban en la planta de paliativos atendida por los pediatras, pero en habitaciones individuales con unas condiciones de aislamiento. Así que hemos renunciado a nuestra planta para ponerla a disposición. Existía la inquietud, tanto en médicos y enfermeras, de echar una mano en el lugar en que más necesitaba y asumimos como decisión de equipo que 2 enfermeras de la unidad pasaran un mes entero en la unidad de cuidados intensivos de IFEMA apoyando la atención de los pacientes críticos. Asimismo, uno de los médicos de cuidados paliativos se fue a la unidad de atención domiciliaria del hospital de pacientes agudos, que no somos nosotros, porque una de las médicos había sido contagiada por COVID. Y, por último, también, ante la situación que habéis percibido en los medios de comunicación de las residencias de ancianos, nosotros, que atendemos muchos pacientes con discapacidad, nos pusimos a disposición de la Consejería para apoyar en la atención de residencias de adultos con discapacidad y durante este tiempo hemos estado yendo a algunas residencias a prestar atención y apoyo. ¿Y los pacientes COVID? Bueno, como sabéis, no han sido muchos. El Hospital Niño Jesús ha tenido en total unos 60 pacientes COVID positivos hospitalizados, de los cuales 24 más o menos han estado en intensivos, pero nosotros, en los pacientes que atendemos en domicilio, les hemos hecho en total unas 20 determinaciones y solamente hemos encontrado un paciente positivo en un niño con parálisis cerebral infantil, conocido por nosotros desde mucho tiempo, con problemas de insuficiencia respiratoria crónica habituales, pero durante su infección por COVID estuvo respiratoriamente mejor que nunca. ¿En qué casos hemos hecho determinación de PCR? Bueno, pues hay que pensar que la disponibilidad de los test y los criterios han ido evolucionando con el tiempo. Así que, bueno, cuando el paciente cambiaba de su situación basal, porque ya era mala respiratoriamente, nosotros hemos tenido que adaptar los criterios generales a la población de nuestros pacientes. En caso de empeoramiento respiratorio de su situación basal, síndrome febril, cuando había familiares afectos, cuando han fallecido por todo el tema de la gestión de los cadáveres, que sabéis también que ha sido especial, muy restrictiva y muy difícil en la Comunidad de Madrid, y en un caso, aunque ya teníamos una determinación de PCR COVID negativo, solicitamos la autopsia a un paciente y los patólogos nos pidieron hacer una determinación ya en el cadáver para poder hacer la autopsia con seguridad. Y esa ha sido nuestra historia con la infección por coronavirus, y simplemente decir que en todo lo que nos ha afectado, también nos ha afectado a todos los que estáis ahí, porque íbamos a tener un congreso que no tuvimos, pero vamos a tener, para mantenernos cerca pese al aislamiento. Nos vemos en septiembre. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía. Bueno, vamos a hablar un poco de las nuevas herramientas que hemos desarrollado, que de hecho tampoco son nuevas porque llevan mucho tiempo, en las que este tiempo han necesitado para ir forjándose, pero que ahora sí que han tenido un protagonismo muy importante en esta época de COVID. En nuestra unidad, como ya os digo desde hace tiempo, utilizamos vías de comunicación como podría ser el teléfono, el mail. En teoría, el canal oficial es el portal del paciente, que es un canal de comunicación con el que los usuarios
pueden acceder a todos los datos clínicos, comunicarse con los profesionales que tienen asignados y acceder a información de salud de confianza, y todo ello bajo unas garantías de seguridad. Es cierto que nosotros es nuestra prioridad poner en marcha el portal del paciente, específicamente para envío de mails entre nosotros, familia, profesionales, como tanto para la autogestión de citas y también las videollamadas. Pero hemos de decir que es un canal que, aunque llevamos mucho tiempo trabajando con él, las familias tienen ciertas dificultades, supongo que porque tienen que acceder a través de la app, y el ir haciendo pasos, para ellos es más fácil a lo mejor directamente echarnos una llamada de teléfono o enviarnos un mail directamente desde el móvil, y hasta este momento del COVID ha sido una línea que realmente no había dado sus frutos, y parece que ahora estamos empezando a recibirlos. De igual manera, aparte de las videollamadas que hemos ido realizando por el portal de paciente, hemos estado realizando videollamadas con las familias, con otros sistemas, ya podría ser Skype o prioritariamente Zoom. Hablamos de la asistencia directa a los pacientes, pero de igual manera podemos decir que las videoconferencias entre profesionales que se encontraban dentro del hospital o que se encontraban en otros servicios de salud ha crecido de forma exponencial. En cuanto a las visitas presenciales, para que os hagáis una idea, el corte que hicimos del primer mes en aislamiento por COVID y en relación a este mismo año del año anterior, del 2009, veis que en cuanto a consultas, el número descendió de las 244 visitas a las 127 visitas, y los domicilios que realizamos secundariamente se vieron incrementados, pues porque los pacientes ya no acudían al hospital, intentábamos nosotros ir al domicilio y variamos de 50 visitas en el domicilio a 144 visitas en el domicilio. En cuanto a las visitas telemáticas, en el mismo corte del año anterior, del 2019, las visitas telemáticas que realizamos fueron 485, exclusivamente llamadas, y en este año el total de visitas realizadas en el primer mes de aislamiento fue de 1.200 llamadas. 60 de ellas fueron videollamadas con familiares directamente. ¿Cuál era nuestro objetivo principal a la hora de reinventarnos en cuanto a la asistencia virtual que empezábamos a ofrecer como principal modo de asistencia a nuestros pacientes? Pues el objetivo principal era mantener la calidad asistencial que estábamos dando a nuestros pacientes. Y se desgranó en tres diferentes maneras de actuar y acceder al paciente. Primero, la atención clínica directa. Hemos ido combinando mucho, y especialmente en aquellos pacientes con grandes necesidades, la asistencia física, pero también mediante videollamada. También es verdad que la cartera de pacientes a los que hemos realizado videollamadas ha sido muy diferente en este tiempo, y exactamente igual en los pacientes que hacemos visitas en el domicilio. Hemos tenido que redefinir un poco por necesidad aquellos pacientes que teníamos en cartera de servicios como nivel 3. Otro de nuestros pilares fundamentales ha sido la educación sanitaria, mantenerla en pie, y más ahora en estos momentos incluso, porque es cuando las familias se han visto asaltadas por mil dudas, miedos, y la verdad es que el hecho de poder estar ahí, ya sea con llamada o con videollamada, lo han agradecido expresamente. Así también el seguimiento de esa educación sanitaria que tú planteas en un día lo hemos podido ir siguiendo, y ha sido muy gratificante. Aquí podéis ver a tres compañeras que estaban haciendo mediante una videollamada cómo comprobar el correcto funcionamiento de una sonda nasogástrica. Esto nos ha evitado muchos desplazamientos a urgencias, y ya os digo, el seguimiento ha sido brutal, y es una de las grandes cosas que nosotros hemos aprendido en este confinamiento.
Los grupos terapéuticos también han seguido en marcha. Sí que es verdad que hasta el día de esta pandemia eran todos presenciales, con lo que supone el hecho de tener que desplazarse hasta el hospital para poder acceder a uno de estos grupos terapéuticos. Hemos podido mantener el grupo de pacientes, de padres, de hermanos y también en duelo, con muy buenos resultados en cuanto a participación de los asistentes. Podíamos pensar que el primer mes en el que todo el mundo estaba confinado era el mes que lógicamente a lo mejor no tenían otra cosa que hacer y mira, pues se conectaban a estos grupos terapéuticos, pero no ha sido así. Pese a ir recuperando la normalidad en el día a día y la gente poder salir a la calle y recuperar un poco más la autonomía de sus vidas, han seguido asistiendo a estos grupos con unos resultados, ya os digo, de participación del 100%. ¿Qué os podemos explicar en cuanto a nuestras vivencias y lo que nosotros hemos descubierto como fortalezas? Pues bien, el aumento de la adherencia a los tratamientos, porque ha habido un seguimiento, incluso podemos decir que se ha incrementado el seguimiento de los pacientes, ya sea mediante llamada o mediante videollamada. Ha aumentado también el vínculo con las familias. Esto puede tener una doble lectura. Nosotros nos quedamos con la lectura positiva, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros hemos entrado en sus casas, pero ellos también han entrado en las nuestras. Nosotros hemos podido ver un entorno en el que está el niño y el cuidador principal, pero incluso hemos podido establecer relación con abuelos, con otros cuidadores que no son, normalmente es la madre, que no es el cuidador principal, y esto ha sido muy enriquecedor. Incluso vemos que ha habido niños que han conseguido interactuar más con nosotros, tal vez porque no estábamos cara a cara y han perdido este miedo a sentirse invadidos. Pero también podemos tener una doble lectura, ¿no? Y es, hemos roto muchos vínculos y esto ha hecho pues que esa familiaridad pues también sea peligrosa, ¿no? Hay que saber también marcar muy bien pues, lo profesional de lo personal, hay que saber separarlo. Asimismo, han podido aumentar el acceso a los recursos sanitarios, no solo tenían contacto con el equipo de C2P2, de cuidados paliativos, sino también con otros profesionales de los que se encargan de la asistencia directa de los niños. Hemos disminuido los costes directos, ya sea de los directos e indirectos. Bueno, los padres en esta época, pues la gran mayoría no trabajaban, pero los padres no se han de pedir un día de fiesta para poder acceder al hospital y a ver a su hijo. Nosotros no tenemos que gastar tanto recurso al poder desplazarnos al domicilio para ver a este niño, sino que a lo mejor el timing ha sido más ajustado e incluso hemos podido, como habéis podido observar, hacer más números de visitas. Han crecido exponencialmente también las visitas. Ha permitido dar hilo a esta educación sanitaria que tú empiezas a hacer y necesitas una serie de visitas para hacer el seguimiento y para corroborar que esta educación sanitaria ha sido satisfactoria. Y el soporte emocional, al principio, ¿qué deciros, no? Pues todo eran dudas, la gente estaba muy espantada y continuar con tu equipo referente, pudiendo tener un seguimiento, que te vayan resolviendo dudas que a veces parecen tontas y que incluso en el ambulatorio no han podido dar respuesta, pues para ellos ha sido muy gratificante. Por el otro lado, pues las debilidades o los puntos más a cuestionar. Es cierto que necesitamos unas buenas infraestructuras. Muchas de las videollamadas no se han podido realizar por tema de conexión y a veces ha sido culpa nuestra o a veces ha sido culpa también de los pacientes. Hay que tener unas buenas infraestructuras, exactamente igual que invertir en herramientas seguras por parte del hospital. La flexibilización de los horarios ha sido buena porque es cierto que nos hemos amoldado a los pacientes, pero esto quiere decir que nuestra jornada laboral se ha visto alargada y la capacidad de desconectar del trabajo también se ha visto afectada y nos tenemos que parar a pensar hasta qué punto queremos ofrecer o no parte de nuestra jornada laboral y parte de nuestra vida personal. La gestión de los datos del paciente pues es una cosa que no tenemos que olvidar nunca. Ahora lo hemos hecho deprisa y corriendo, pero tenemos que garantizar que ninguno de los datos del paciente, que todos los datos del paciente de los que disponemos se trabaja desde unas plataformas seguras. Y esto lo podríamos extrapolar a la hora de telemonitorizar a los pacientes, que todavía este tema está más virgen. Pero de cara a un futuro
dónde vamos a volcar todos estos datos del paciente. Sería muy importante saber estos datos dónde quedan guardados. La falta de intimidad, pues es cierto que muchas familias, y sobre todo en el campo más del trabajo psicológico, han explicado familias que no se abrían en ese momento, que no querían tener según qué tipo de conversaciones porque no sabían quién en su entorno podía llegar a escuchar o no conversaciones que no le apetecía que otro familiar pudiese escuchar. Y la ergonomía del hogar, pues hemos adaptado nuestro hogar a poder otorgar una asistencia a los pacientes, pero tal vez tenemos que pararnos más a pensar pues, en el entorno en el que estamos realizando la conexión, en la conciliación familiar, porque quien no ha tenido un niño que le ha podido molestar, no estás 100% pendiente de la telellamada, y son cosas que tenemos que tener bien medidas y garantizadas para poder mantener unas garantías de calidad asistencial. Las conclusiones. Bueno, pues que los múltiples canales que se nos ponen ahora a nuestra disposición, todos tienen cabida, pero tenemos que ser capaces de llegar a consolidar algunos de ellos. Y esto lo vamos a conseguir mediante unos ítems básicos. Nuestra imaginación será quien guiará qué queremos y hacia dónde queremos ir, qué necesitamos y qué cosas en nuestra unidad no encajan, los intereses del equipo y de las familias, así como la inversión del hospital, la inversión económica. Nosotros podemos tener 1000 ideas, pero es cierto que tienen que estar amparadas en unos mínimos económicos que nos puedan desarrollar una correcta conexión, un correcto manejo para poder desarrollar apps, y la destreza tanto de las familias, que nosotros hemos tenido suerte porque trabajamos con familias muy jóvenes y muy habituadas a estas nuevas tecnologías, pero también del equipo. Y ya está. Muchas gracias a todos y todas por esta conexión más allá de las fronteras físicas. Es un lujo estar aquí compartiendo experiencias. Cuando me plantean hacer esta pequeña comunicación, me comentan de hablar específicamente sobre las recomendaciones o los consejos socioeconómicos que estamos teniendo las trabajadoras sociales en nuestro trabajo con los equipos. Pero cuando empecé a prepararla me di cuenta de que estábamos teniendo una visión muy reduccionista y que el sesgo que se creaba si hablábamos solo de aspectos socioeconómicos podía incluso ser iatrogénico. Entonces me he permitido la licencia, y espero que me lo perdonéis, de hablar más de los nuevos escenarios que nos encontramos en cualquier tipo de intervención sociofamiliar, porque de esta manera potenciamos el trabajo transdisciplinar y entendemos que todas y todos los miembros del equipo podemos realizar esta visión social y este acompañamiento social. Para ello haré un breve resumen desde una visión más macroestructural, pasando por aquellos problemas que nos encontramos en el sistema social, en el sistema de servicios sociales, que sería el cuarto pilar de nuestro estado de bienestar, para, por supuesto, centrarme en el rol de la trabajadora social y cómo los diferentes miembros del equipo podemos estar al tanto para prevenir el riesgo social y la vulnerabilidad que se pueden desprender de esta situación que nos estamos encontrando. Y es que no podemos descontextualizar la pandemia y el estado de alarma y las consecuencias que se derivan del escenario en el que estamos. Es decir, vivimos en una sociedad, vivimos en grupos culturales diversos, con movimientos migratorios complejos, que dan un mosaico de situaciones diferentes, por lo que, si os fijáis en las diferentes noticias que han ido saliendo estos días en prensa, vemos cómo vivimos en una sociedad individualista, posmoderna, que aún está en un debate candente entre el esencialismo y el estructuralismo y el existencialismo, y en el que vemos pues, personas que nos preocupamos más de nuestro yo que del bien común. También hemos encontrado esta brecha digital de la que hablaba mi compañera Lucía, pero no solamente en el acceso a los sistemas sanitarios, sino en general en cuanto a protección de las familias en el uso de estas tecnologías.
También hemos ido viendo, y esto ha chocado mucho en la población, cómo los sanitarios y las sanitarias tomamos decisiones y cómo las hemos estado tomando en base a una bioética utilitarista, a una bioética causística, principialista, que es algo que hemos ido haciendo, pero que cuando se ha puesto en los medios de comunicación ha chocado y ha hecho que se abriera el debate también sobre cómo decidimos o cómo priorizamos en la asistencia sanitaria. También nos hemos encontrado con un sistema que tiene mucho que ver con el contexto histórico, económico, social, cultural de nuestros gobiernos y de la ideología predominante. No podemos olvidar que nos encontramos en un momento neoliberal, capitalista, y que esto también tiene unas implicaciones a la hora de tomar decisiones en cómo vamos a entrar en el sistema sanitario. Y por supuesto, sin olvidar todo lo que tiene implicaciones para la mujer como cuidadora principal y todas las implicaciones que ha tenido en su día a día con decisiones drásticas en temas laborales y en temas de cuidados. Y como os decía, nos hemos encontrado con una pandemia en un momento de sobrecarga del sistema. Los servicios sociales venían ya cansados de una crisis anterior, con situaciones crónicas que no se habían solucionado, y ahora nos planteamos un nuevo escenario en el que vamos a tener nuevas crisis, nuevos problemas sociales, incluso cambios ideológicos, cambios culturales, con vestigios, porque todo nuestro sistema ya tenía unos vestigios de beneficencia, de caridad, de asistencialismo, que venimos arrastrando también de nuestro periodo de dictadura y de transición. Y esto también enmarca un camino que tendríamos que intentar evitar. ¿Y qué nos vamos encontrando? ¿Qué nos estamos encontrando en nuestro día a día, las trabajadoras sociales? La verdad es que hay muchísimos cambios en las esferas laboral, financiera y económica, pero sobre todo en las esferas emocionales, relacionales, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Nos hemos encontrado con problemas en la convivencia, en la organización de los cuidados, muchos desajustes emocionales, mucha necesidad de poder hablar y de poder expresar, y por supuesto, algo que también sabéis, todo este aumento en relación a la violencia machista y a la dificultad para detectar los malos tratos en la infancia. A nivel hospitalario, en nuestro hospital, además, las trabajadoras sociales nos hemos encontrado que hemos tenido que adaptarnos y no solamente llevar nuestro censo de pacientes con enfermedad crónica limitante para la vida, sino que hemos tenido que atender pacientes adultos con unas demandas que a lo mejor no conocíamos o a las que no estábamos acostumbradas. Nos hemos encontrado con muchas necesidades de alojamiento de pacientes desplazados, en un momento en el que han cerrado los hoteles, las diferentes fundaciones tampoco podían dar respuesta a toda la protección o a lo que se hacía falta en esos primeros momentos de incertidumbre. Entonces, también hemos ido dando estos pasos acompañadas del propio equipo y adaptándonos a las nuevas realidades. A nivel más específico, ¿qué llamadas hemos recibido o qué necesidades hemos detectado? Muchísimas relacionadas con el tema laboral, muchas finalizaciones de contrato que nos esperaban, después muchos aprovechamientos de estas figuras como el ERTE, como las prestaciones que se ponían en marcha y que ahora están tardando más o que implican mayor burocracia, que implican utilizar nuevas tecnologías a familias que además de brecha digital o dificultades para acceder a las nuevas tecnologías tienen o siguen teniendo una barrera idiomática o una barrera cultural que impide o que es un obstáculo más en nuestro trabajo. También hemos visto muchos conflictos entre progenitores o parejas, exparejas separadas o en proceso de divorcio, el hecho de tener que tener los confinamientos o los diferentes cambios en la desescalada, la toma de decisiones con quién se quedan los niños o quién asume más tareas de cuidado. Ha habido problemas relacionados con lo anterior, de convivencia, conductuales, el hecho de todo lo que nos ha afectado el encierro, pero ya no solamente a las familias, sino también a las profesionales que nos hemos encontrado, como decía Lucía, con el trabajo desde casa, con nuestras propias problemáticas de conciliación y de organización. Y esto nos lleva a las cuidadoras, a las mamás, a esas principales
cuidadoras de los niños y las niñas que han visto cómo se aumentaba esa sobrecarga física y emocional por tener que atender no solamente al niño o a la niña enfermos, sino también al resto de hijos o incluso otros familiares dependientes. Además, hemos intentado tener mucha coordinación con el territorio. Ha sido imprescindible poder contactar con las compañeras de los centros de atención de salud primaria, con fundaciones, asociaciones. El tercer sector ha estado jugando un papel muy importante y muy necesario para dar respuesta a todas estas demandas, pero también nos hemos encontrado pues, con compañeras sobrecargadas, porque a lo mejor en una asociación nos encontramos con una sola trabajadora social dando respuesta e intentando llegar o abarcar muchísimas dificultades a las que antes no tenía que hacer frente, cuando nosotras pues de alguna manera hemos podido repartirnos un poco más las tareas. Todo esto, todas estas adaptaciones ha llevado a que nos tengamos que plantear o mirar cómo hacíamos nuestra intervención. Nuestra intervención siempre ha sido sistémica, ha sido un modelo de intervención global, holístico, integral, que tenía en cuenta un plan de trabajo, un plan de intervención muy a largo plazo, que tenía en cuenta las dinámicas familiares, la estructura de la familia, que tenía también en cuenta cómo se posicionaba el sistema, cómo estaba organizado el sistema de protección a la infancia. Hemos tenido que pasar a una intervención en crisis, que es un modelo que utilizamos en el trabajo social, un modelo que normalmente ya forma parte de nuestro día a día, porque es realmente, ¿no? Nos encontramos con situaciones graves y situaciones que ocurren y que generan un estrés muy agudo. Entonces son pues bueno, intervenciones muy cortas, muy centradas a los objetivos, pero esto no quiere decir que demos soluciones mágicas, porque hemos encontrado también mucha frustración de profesionales, de compañeras, ante las nuevas demandas o las nuevas necesidades. Hay que dar esta solución rápido. No podemos. Las trabajadoras sociales seguimos acompañando a las familias para que potencien sus propias capacidades, para que sea cada persona la que pueda tomar sus decisiones y encuentre esas herramientas, porque si no estaremos poniendo parches y no podemos llegar a todo lo que tenemos que llegar. Así que hemos hecho muchísimo acompañamiento. Yo me he encontrado con llamadas y con visitas que han sido mucho más largas de lo que normalmente estaba acostumbrada, con muchísimos espacios de compartir. Me he encontrado pues compartiendo aspectos mucho más personales o del día a día que no tenían quizá tanto que ver con la problemática social, ¿no? Pues cómo se organizaban o incluso qué recetas estaban haciendo en ese momento o qué actividades utilizaban para entretener a sus hijos y a sus hijas. Entonces ha sido un momento como de conexión más personal, el hecho de estar también desde casa. Hemos reforzado mucho los espacios de autocuidado, hemos apoyado mucho la figura de la enfermera en cuanto a la educación sanitaria, para que estos papás, estas mamás pudieran tener estos espacios de relajación, de actividad libre dentro de las posibilidades del encierro y de la desescalada. Hemos hecho mucha mediación entre progenitores, hemos tenido que trabajar los nuevos roles en la familia y, por supuesto, hemos tenido que ayudar mucho más en la gestión de recursos. Normalmente potenciamos que sean las familias las que se espabilen y busquen, ¿no?, estos recursos, hagan sus propias tramitaciones, pero el sistema ha fallado y estamos pues incluso pendientes de hacer una queja formal a la Administración por todos estos problemas y estos obstáculos que nos encontramos. Y esto es algo que también pedimos a las familias, que levanten la voz, que se quejen de aquello que no les gusta. Y entonces vamos a lo esencial en relación al equipo. Yo tengo la suerte de estar en un equipo, y seguro que la mayoría de vosotras también, en el que tanto las médicas como las enfermeras, como las psicólogas, las agentes espirituales, estamos como muy sensibilizadas con que tenemos que mirar más allá de la parte médica o de la parte biológica, pero hoy más que nunca necesitamos que esa pediatra o que esa enfermera estéis pendientes de cualquier cambio en las familias, de ver más allá de lo que normalmente vemos, de tener el ojo muy acostumbrado, de hacer muchas preguntas sobre cómo se organiza la familia, sobre cómo se encuentran, sobre qué necesitan, que podamos adaptarnos también a nuevas realidades, porque nos encontramos con familias que tenían una situación de vulnerabilidad baja o una situación socioeconómica muy estable y hemos tenido que
intervenir en situación de crisis o de alto riesgo. También hemos tenido que ver, pues por ejemplo, ¿no? Pues papás y mamás con mucho miedo a ponerse enfermos por no tener red social. Entonces, al no tener apoyos, al no tener familia, al no tener amigos que les puedan ayudar, pensaban, si me pongo enfermo, mi hijo tiene que ir al sistema de protección de la infancia. Esto puede implicar que pase una semana, 2, un mes en un centro de atención a la infancia, lo que puede suponer. Entonces hemos tenido que adaptarnos y ser más flexibles a, bueno, pues si esta mamá deja sola a su hija, a esta enferma, un ratito al día para ir a hacer la compra, porque además le da miedo que un servicio externo le traiga la compra o le pueda ayudar, pues también adaptarnos a estas situaciones, pero sin dejar de lado la protección del menor. Es decir, que os pido que tengáis esa visión feminista en el acompañamiento y que también nos informemos de todos estos nuevos recursos que van saliendo, pues en los ingresos mínimos, a todas las ayudas, porque en un momento dado la familia los puede preguntar o puede tener una duda y hasta que llega la trabajadora social pues se han podido pasar los plazos, ¿no? Entonces conozcamos todo el multiverso, también aunque sea de manera introductoria, porque las trabajadoras sociales nos encantaría ser superheroínas, pero no llegamos tampoco a todo, también estamos cansadas, también estamos sobrecargadas. Y una de las demandas que quería poner el foco en ellas, que más me he estado encontrando, es la preocupación de muchas mujeres de encontrarse que sus parejas, sus maridos, no tenían esta sensibilidad frente al hecho de que cuidar a un niño o una niña enfermos ya es un trabajo. Más allá de tener alguna prestación que lo reconozca, implica una dedicación casi al 100%, por no decir más del 100%, y se han encontrado que el cuidado de otros hijos, de otras hijas, no ha sido asumido por sus parejas. Y esto viene también un poco de lo que hablábamos antes, sobre la ética que nos hemos ido encontrando, ¿no? Esta ética androcéntrica que no nos ha permitido a lo mejor acercarnos a éticas del cuidado que tengan más en cuenta los valores, las expectativas, las necesidades, todas estas sensibilidades de cada persona y lo que necesita para realizarse y para llevar su propio camino a cabo. Pues bueno, hasta aquí y cualquier cosa quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. 3 exposiciones brillantes. Espero que para todos hayan sido prácticas. Durante todas las exposiciones ha habido múltiples preguntas que iban saltando en el chat. A ver si podemos dar respuesta a todas, porque ha quedado buen tiempo. Tenemos casi 15 minutos, más de 15 minutos para ir dando respuesta a ellas. Y os voy trasladando algunas de ellas que han ido diciendo los alumnos. Cuando se incorpore Ricardo le haremos las que van dirigidas a él. Por ejemplo, Rosa María Carmona le pregunta a Lucía, que cuál es la experiencia de las familias respecto a la asistencia domiciliaria telemática, si habéis analizado eso. No vuestra experiencia subjetiva, sino si tenéis reportado cuál es la experiencia real de las familias con esta nueva forma de hacer abordaje. Pues no tenemos resultados todavía, pero sí estamos en ello. Con entrevistas individuales y con grupos focales, pero todavía no os podemos reportar objetivamente la opinión de las familias. Perfecto. Laia, también te quiero preguntar, Lucía, que si consideras que estas herramientas han venido para quedarse. Yo espero que sí, y yo apuesto que sí. Que sí, no para siempre, sino hay que determinar muy bien el perfil de pacientes y el momento en el que se puede hacer esta teleasistencia, el canal con el que tú vas a ofrecer esta teleasistencia. Pero pienso que tenemos que buscar la eficiencia en ellas y aplicarla en el perfil de pacientes que veamos conveniente según nuestra cartera de pacientes. Bien, Laia también dice que si crees que ha sido un buen impulso en esas familias que eran reacias a este tipo de tecnología, si crees que esto también ha ayudado a que la hayan aceptado. Es que sí que es cierto que hay familias que eran un poco más perezosas a la hora de utilizar estas nuevas tecnologías. Aun y así este número de cupo de familias
era bastante minoritario. Yo creo que el extremo de pacientes que utilizaban más las TICs era mayor, más cuantioso que los que no. Y sí. Bueno, claro, nosotros... Sí, tenemos que pensar que esta webinar es internacional y probablemente todos los escenarios no sean iguales. Y quizá la haya, no sé de dónde procede, porque no lo pone, pero quizá tenga mayor experiencia con personas que no tienen acceso o que son reacias a usarla, o entiendo. Claro, nosotros, el hecho de abrir esta nueva forma de asistencia no ha vetado la asistencia virtual que estábamos dando hasta ahora, que era el teléfono. Las familias han accedido a nosotros mediante el teléfono y a partir de esta primera detección, si había algún cambio en el curso del niño, nosotros, junto con la familia, hemos explorado cuál del abanico nuevo de teleasistencia le ofrecíamos. Claro, el hecho de que ahora nosotros hagamos visitas virtuales, sí que es cierto que tenemos que tener la respuesta positiva de la familia. Creo que solo ha habido una familia que se ha negado a recibir videollamadas y por el tema de la confidencialidad y de la seguridad. El resto han aceptado bien, de nuestro pool de 200 pacientes, más o menos. Pero sí que es cierto que ellos, la forma de contactar por nosotros no ha cambiado, ha seguido siendo el teléfono. Perfecto. Tu charla ha sido la que más preguntas ha dado y entre ellas, aprovechando que has dicho lo de la protección de datos, se preguntaban cómo habéis controlado la ley de protección de datos. Claro, fíjate que nosotros datos que hayamos cargado en alguna nube o que hayamos necesitado guardar se han guardado en la historia. Por eso tal vez hemos potenciado mucho el uso del portal del paciente, que es esa herramienta que el hospital nos garantiza que la conexión es segura. Por eso ahora lo hemos utilizado de forma exponencial. En aquellas familias que por temas pues de que no podían conectarse, no podían descargarse la app, hemos utilizado en menor medida, por ejemplo, plataformas como el Zoom. Siempre antes pasando un consentimiento informado, informando a la familia de que íbamos a utilizar esto, que no era un canal oficial, exactamente igual cuando ellos te envían una foto. Nosotros siempre explicamos que por mail no nos pueden enviar fotos, aunque sea el mail corporativo, que si las envían son ellos quienes las están enviando. Nosotros jamás podremos enviar informes o enviar fotos. Recibirlas podemos, pero siempre sabiendo que no es nuestro canal de elección. Claro, perfecto. Y ahora, sí. A mí lo que me preocupa realmente es cuando introduzcamos la telemedicina a nivel de monitorizar a pacientes que están en su domicilio. Estos datos, depende cómo sea esta monitorización, si es continua, todos estos datos se tienen que guardar en algún lugar para que tú puedas acceder a ellos. Ahí es donde viene el problema principal y todavía nos lo tenemos que encontrar. Perfecto. También preguntaban un par de oyentes ¿cómo se controla la brecha informática? El hecho de que pueda haber alguna fuga de datos, entiendo. Bueno, es que nosotros datos como tal no estamos guardando, no estamos grabando videollamadas y de estas 60 videollamadas que habremos hecho han sido casi en su totalidad por el portal del paciente. No te sé decir cómo gestiona el hospital estos datos, pero estamos amparados a una plataforma que es interna del hospital. Perfecto. Creo que he terminado. No, Xavi tenía una duda. Le ha sorprendido una de las diapositivas y preguntaba a ti, Lucía, ¿le ha sorprendido el aumento tan grande en la atención domiciliaria en 2020 con respecto a 2019 con el confinamiento? Si podría explicarlo. Sí, mucha de la asistencia que hacemos en consultas externas, que es una de las grandes columnas que ha descendido, claro, consecuentemente si Mahoma no viene a la montaña va a Mahoma. Claro, nosotros ha sido estos pacientes que estaba justificada la visita, como ellos no venían al hospital con la idea de disminuir el riesgo de contagio a la hora de salir a la calle por transmisión de un virus que está en la comunidad, nosotros podíamos garantizar con mayor seguridad el hecho de hacer esta visita en el domicilio. Sí, exclusivamente venían a vernos a nosotros, entonces hemos preferido desplazarnos nosotros al domicilio. Por eso también se ha visto incrementada. También es verdad que la asistencia primaria en esta época
ha estado más restringida y esto nos ha afectado a nosotros. Gran parte de las visitas que antes se hacían en primaria hemos tenido que resolver nosotros, ya porque los ambulatorios estaban cerrados o por lo que sea. Alguna de estas visitas que antes asumían los ambulatorios seguramente hemos hecho nosotras de forma domiciliaria. Muchas otras las hemos podido resolver vía telefónica. Perfecto. Hay alguna pregunta para Ricardo Martino sobre cómo se ha gestionado el final de vida de forma práctica, el abordaje final de vida en estos pacientes. El abordaje de final de vida no se ha modificado, digamos, se ha acudido al domicilio y se ha dado toda la prestación necesaria, incluso de apoyo de psicólogo y trabajador social por vía telemática o presencial, ¿vale? Todos esos apoyos se han dado. Y es más, el condicionamiento de los acompañamientos en los hospitales ha hecho que algunas familias hayan optado, aunque el 70% de los pacientes que atendemos fallecen en su casa, pero que hayamos priorizado la muerte en casa y algunas familias las han aceptado mejor precisamente porque permitía la despedida y el acompañamiento. En el Hospital Niño Jesús todos los pacientes que han ingresado con acompañante, pero en los adultos no ha sido así y toda la gestión de los trámites funerarios, de los cadáveres, los rituales, todo se ha condicionado si la muerte era en hospital. Así que la mejor opción para las despedidas ha sido el domicilio y nosotros hemos hecho la atención que los pacientes necesitaban. ¿Había algún tipo de restricción de cuántas personas podían estar en la habitación, tipo de material de protección en cada una de esas personas? No, nosotros, domicilio. Cuando el paciente iba a fallecer, hemos hecho PCR por saber la situación, porque eso iba a condicionar los trámites funerarios, pero bueno, nosotros hemos intentado no ir más de 2 o 3 personas en los equipos. Normalmente pues vamos 2 o a veces podemos ir 4. Nosotros hemos hecho una restricción de personas, pero en la casa no había restricción de despedida. Sí que lo había en un hospital o incluso en las funerarias o en los tanatorios. Perfecto. Para Soraya también hay alguna pregunta. Bueno, alguna en concreto es sobre el papel. Esto es un poco una pregunta general en paliativos, pero bueno, un poco, ¿cuál es el papel real de la trabajadora social? Le preocupaba a Carmen Sello, de la trabajadora social en domicilio, en asistencia domiciliaria. En global, entiendo, no solamente en este contexto. Entiendo que ha sido en global porque ha sido una frase muy escueta. ¿Cuál es el papel de la trabajadora social en domicilio? Bueno, la primera parte del domicilio, de la visita domiciliaria, es común a cualquiera de las profesionales del equipo, es decir, nos permite un entorno de seguridad, de confianza, que facilita muchísimo la creación del vínculo y, por tanto, el trabajo de todas las cuestiones emocionales, entendiendo que nosotras también hacemos ese acompañamiento emocional más allá de la gestión de recursos. Pero, por supuesto, después hay una cuestión práctica que tiene que ver con cómo es el entorno de cuidados, cómo es la vivienda, si necesita algún tipo de adaptación, qué espacio tiene este niño o esta niña, porque muchas veces también nos centramos en, bueno, tiene barreras arquitectónicas, ¿qué le van a poder poner a este niño? ¿Una hamaca para la ducha? No, nos fijamos en si este niño o esta niña tiene su propia habitación, si tiene juguetes, qué contacto hay de esa habitación, si está encamado, pues qué contacto hay con el resto de la familia. Es decir, que miramos mucho cómo se hace esta organización familiar en el domicilio y al final permite que nosotras hagamos el acompañamiento emocional y social, pero también que compartamos otros aspectos con el resto de compañeras sobre cómo se organizan y cómo hacen estos cuidados. Sí, perfecto. Nos quedan creo que 5 minutos, por lo tanto vamos a hacer una última pregunta y cerramos. Hay muchas preguntas que no las hemos contestado de las que han salido en el chat porque serán objeto de respuesta en la siguiente sesión de webinar, mucho de gestión de duelo, asistencia al duelo, asistencia psicológica, gestión psicológica, todo eso será en la siguiente sesión de la webinar, que como dije al principio, estará fechada para un par de semanas, ya se concretará fecha. Y quisiera terminar con una pregunta que me ha gustado mucho, y como no, tenía que ser de Daniel Toro, psicólogo de vuestro hospital. Os lanzo la pregunta a los tres.
y si queréis lo vais contestando en orden de como había aparecido en la ponencia. Y él os pregunta si vosotros en persona os habéis sentido cuidados por los pacientes y por las familias. Sí, los pacientes se han preocupado por nosotros. Las llamadas que hacían especialmente los trabajadores sociales y las enfermeras y las psicólogas a los pacientes, les preguntaban constantemente por nosotros, por nuestra salud, y estaban preocupados por nosotros. Sí, nos hemos sentido cuidados por los pacientes. Totalmente de acuerdo. O sea, en cada uno de los contactos que hemos hecho con las familias nos han preguntado por nosotros y por nuestros familiares. Y nos han agasajado a elogios, e incluso si nos han podido hacer un obsequio, ni que fuese un gorrito o una mascarilla o alguna historia hecha por ellos, lo han hecho. Se han implicado muchísimo en cuidarnos. E incluso a nivel de prudencia y de respeto, ¿no? Les estabas diciendo, estoy haciendo teletrabajo, voy a dejar el teléfono abierto toda la tarde por si hace falta, y si realmente hacía falta te llamaban, pero si no, no. Y como han dicho tanto Ricardo como Lucía, pues ese preguntar, incluso que si tú necesitabas algo, ¿no? Es decir, vamos a hablar de qué necesitas, cómo estás, quieres que hablemos de alguna cosa que te preocupa a ti, y dices, bueno, pues sí, también haría falta, ¿no? Pero lo guardamos. Sí, a mí alguno incluso me ha dicho, voy a coger la oportunidad que me da el poder hablar, incluso me ha dicho, de verdad tienes que venir, no tienes por qué, no lo hagas, ¿no? Yo no sé si era por protegerse, no lo creo, eran personas que los conozco bien. Pero sí te cuidaban, sí, nos hemos sentido cuidados. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los tres, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Me queda medio minuto. Claro. Ha habido una pregunta desde Chile sobre el miedo de los padres a que sus hijos se sintieran discriminados. Ha habido miedo de las personas ancianas y de las personas con discapacidad a la discriminación en la toma de decisiones para el acceso a los recursos sanitarios. Nosotros hemos tenido que reaccionar de diferentes formas, con posicionamientos públicos, interviniendo dentro de las organizaciones para que se cambiaran documentos y, sobre todo, haciendo una asistencia a las personas para que no tuvieran ninguna duda de que las personas con discapacidad o las más vulnerables iban a seguir siendo atendidas por nosotros. Exacto, sí, la dejé aquí y no la taché. Era exactamente Natalia Rodríguez, exactamente. Pues muy bien, para cerrar, está claro que nuestra cotidianidad ha cambiado, que nosotros nos tenemos que adaptar a ella, digo nosotros como personas, pero por supuesto en el marco paliativo también nos tenemos que adaptar. Esperamos humildemente desde PEPAL que esto esté sirviendo para todos los que os dedicáis en todas las circunstancias en el cuidado de los paliativos, no con todos los recursos del mundo, sino con equipo básico o de inicio, que os sirva para acercaros a vuestros pacientes. Tenemos un segundo capítulo, como digo, dentro de 2 semanas, que esperemos seguir aportando datos prácticos y que nos enriquezcamos entre todos. Nada más, por mi parte, muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias.